La grava del círculo de duelos estaba negra de sangre antes de la primera campanada del mediodía. Mi sangre. Sentía el sabor del hierro entre los dientes. Sentía mi propio brazo izquierdo colgando torcido en un ángulo que ninguna loba debería conocer. Y sin embargo no caí de rodillas. No iba a caer. Porque sobre la torre del oeste, detrás de 100 banderas de seda negra, el príncipe Cassiel Belron me miraba con los ojos del imperio entero, y yo había jurado sobre el hueso quebrado de mi padre que no me arrodillaría delante de la hija de Helvar Crane. Sigilda dio un paso adelante, su sable bajo, su sonrisa abierta como una herida. «Ríndete, hija del traidor», dijo. «Esto se acaba cuando tú lo digas». Y yo, con la mandíbula apretada y la marca de consorte ardiendo en mi cuello como un sol enterrado bajo la piel, le respondí con una voz que no sonaba a Omega rechazada, sino a algo mucho más antiguo. «Esto se acaba cuando él lo diga». Levanté la barbilla hacia la torre. 1000 ojos siguieron mi mirada. Y por primera vez en 30 días vi al príncipe Alfa dudar. Si quieres saber cómo la hija exiliada de un mariscal declarado traidor se convirtió en la mujer que partió en dos al imperio de Cordal, cómo una marca de consorte forzada despertó un vínculo predestinado que ni la coronación pudo romper, y cómo el príncipe que ordenó humillarla terminó arrodillado a sus pies frente a todos los lobos de la academia. Suscríbete ahora y quédate hasta el final. Esta historia no termina donde tú crees. Mi nombre es Nereida Aetheris. Soy hija del mariscal Voran Aetheris, comandante de la Tercera Legión del Hierro, héroe de la Guerra de las Tres Lunas, y, según la sentencia imperial que se leyó 3 semanas antes de aquel duelo, traidor del imperio. Eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que firmaron. Y eso fue lo que me costó a mi padre, mi casa, mi nombre y casi mi alma. Pero estoy adelantándome. Vamos a volver a aquella mañana de octubre, 3 semanas antes de la grava negra y del brazo roto, cuando yo todavía pensaba que el peor día de mi vida ya había pasado. Vivía con mi madre y mi tía en una villa al borde del valle del Irimón, en una casa de piedra gris donde el viento se colaba por las grietas, y donde las únicas visitas eran cuervos y recaudadores del impuesto del exilio. Habían pasado 7 años desde la sentencia de mi padre. 7 años desde que 2 guardias de la casa Crane vinieron al amanecer, lo arrastraron por el pelo y lo decapitaron en el patio frente a mí, madre, mi tía y yo. Yo tenía 14 años entonces. Mi padre tenía 42. Su cabeza rodó por las baldosas de piedra hasta detenerse contra la raíz de un olivo, y mi madre me apretó la cara contra su pecho para que no viera. Pero yo vi. Yo siempre vi. A los 21 años, aquella mañana, yo molía maíz en el patio con una rueda de piedra que crujía como una vieja queja. Llevaba un vestido marrón remendado 3 veces, el cabello atado con una cinta gris y una marca tatuada en el dorso de la mano izquierda, la marca obligatoria de los descendientes de traidores. 3 barras negras cruzadas por una rama de espino. Sobre los tejados, oí el batir lento de alas, alas grandes, alas de cuervo imperial. Levanté la cabeza. 3 pájaros negros descendían sobre el patio, y, detrás de ellos, una columna de jinetes vestidos de negro y plata avanzaba por el camino del valle. La cinta gris se me soltó del pelo. Mi madre, que tendía sábanas en la cuerda, soltó la pinza que tenía entre los dientes y susurró una sola palabra. «Corre». Pero yo no corrí, porque si los cuervos imperiales bajaban sobre nuestra casa, era porque venían a por mí. Y si venían a por mí, no había bosque lo bastante denso para esconderme. El comandante de la columna desmontó frente al portón. Se llamaba Vorin, un beta envejecido con cicatrices que le cruzaban el labio y un emblema de la casa Crane prendido en la solapa. Desplegó un pergamino sellado con cera imperial, leyó mi nombre completo en voz alta como si lo escupiera, y proclamó: «Por orden de su majestad imperial Aldwin Belron, rey y alfa supremo del imperio de Cordal, y por la mano firme del mariscal Helvar Crane, comandante general de los Lobos de Hierro, queda decretado que la huérfana Nereida Aetheris, hija del traidor Borjan, sea entregada a la Academia de Lobos de Hierro de Vargheim como recluta del 17º curso. Bajo la antigua ley de la sangre limpia, su servicio comenzará en la fiesta de luna llena de hierro, dentro de 12 días.
y se prolongará hasta su muerte en el círculo de duelos o hasta su designación como consorte ceremonial del heredero, según la voluntad de la diosa Luna y la conveniencia del imperio. Mi madre cayó de rodillas. Mi tía empezó a gritar. Yo, en cambio, no me moví, porque entendí, mientras Borin leía aquella última frase, que no me llevaban a entrenarme, me llevaban a morir. La consorte ceremonial del heredero era una tradición que se había usado, en 200 años, para humillar a 3 casas, caídas. Las 3 mujeres habían sido marcadas, exhibidas y, antes de la coronación, ejecutadas como ofrenda de purificación. Iban a matarme en la coronación de Casiel Belrón, y antes de matarme, iban a poner sobre mi cuello la marca falsa de consorte, para que el pueblo creyera que el príncipe había escogido y rechazado a la hija del traidor con sus propias manos. Borin enrolló el pergamino. Tienes hasta el ocaso para despedirte de tu madre. Después saldremos. Mi madre me agarró por las muñecas. Sus uñas eran cortas, pero se me clavaron como garras de loba. Nereida, me dijo, no los dejes ganar. Tu padre te enseñó. Y yo, mirándola a los ojos por encima del hombro destrozado de mi propia vida, le dije la única verdad que sabía. Lo sé, madre, voy a recordarlo todo. Esa noche, mientras los caballos de la casa Crane comían avena en mi patio y los cuervos dormían sobre el techo de la cocina, mi tía me llevó al sótano donde mi padre escondía sus cosas. Allí, entre tinajas de aceite, encontró una caja de cedro envuelta en una manta de lana negra. La abrió delante de mí. Dentro había un cuchillo curvo de hueso, una daga ceremonial con la empuñadura tallada como una loba aullando, y una carta sellada con lacre rojo. «Esto era de tu padre», dijo mi tía. «Esto eres tú». Tomé la daga, me corté un mechón del cabello para esconderlo en el mango, y dejé la carta en su sitio. «La carta no la abras hasta que la luna roja vuelva a subir», me había dicho mi padre la última vez que estuve a solas con él. No entendí entonces qué quería decir, pero esa noche, antes de dormir, me lo repetí en voz baja como una promesa. Al amanecer me llevaron en un carruaje cerrado con barrotes. El viaje hasta Vargheim duraba 4 días por el camino del Cuervo Roto, pasando por bosques de pino negro y aldeas que se quedaban en silencio cuando nos veían pasar. En el carruaje viajaban 3 reclutas más, todos jóvenes de casas caídas, todos con la marca del exilio en la mano. Una chica delgada de pelo blanco llamada Brena, que ya estaba tan asustada que no comía. Un cadete gigantesco llamado Orrin, hijo de un betas armero arruinado, y un muchacho que se sentó frente a mí con una calma extraña, las manos cruzadas, los ojos del color del bronce viejo. Maelor Drust. Maelor era hijo de una casa menor que había caído en desgracia por defender públicamente la inocencia de mi padre. Llevaba la marca de exilio idéntica a la mía, pero la llevaba como otros llevan un anillo, con orgullo. Cuando los demás dormían, me habló por primera vez. «Tu padre salvó a mi padre en el sitio de Eldrun», me dijo en voz baja. «Si alguien en esta academia te tiende la mano, seré yo. No te fíes de nadie más, especialmente no del príncipe». Yo asentí, porque no tenía palabras. Pero esa fue la primera vez, en 7 años, que alguien decía el nombre de mi padre sin escupir después. Vargheim apareció al final del 4.º día como una garra negra sobre la montaña. La Academia de Lobos de Hierro había sido fortaleza antes que escuela. Sus murallas eran tan gruesas que un caballo podía caminar por encima sin temer caer. Tenía 7 torres, una por cada virtud del hierro, y en lo alto de la torre central ondeaba el estandarte imperial, un lobo de plata empuñando una espada sobre fondo de luna llena. Cuando el carruaje cruzó el portón, las puertas de hierro forjado se cerraron detrás con un crujido que me sacudió hasta el hueso. Allí no entraban ya familiares. Allí no entraban ya cartas. Allí entraban reclutas y salían, 2 años después, oficiales del imperio, o no salían. En el patio principal nos formaron en hilera. 100 cadetes de 3er año nos miraban desde las arcadas, todos con el uniforme negro y la insignia de hierro al pecho. Y al frente de aquellas 100 sombras, una mujer alta de cabello rubio plateado avanzó con pasos lentos. Sigilda Crane, hija única del mariscal Helvar, prometida por compromiso político al príncipe Casiel desde los 6 años. Alfa Nata, primera de su clase en el último examen. Tenía los ojos azules,
y un perfil que parecía esculpido para una moneda. Cuando me vio, sonrió. Era la sonrisa de alguien que llevaba 7 años esperando este momento. «Hija de Borhan», dijo en voz alta, lo bastante alta para que todo el patio oyera. «Bienvenida a Barkheim. Aquí no eres nadie. Tu casa no existe. Tu nombre no existe. Tu padre fue una mancha que el imperio ya borró. Se acercó hasta quedar a un palmo de mí. Yo personalmente me encargaré de tu entrenamiento». Me bajó la barbilla con 2 dedos como quien examina ganado. Aguanté la mirada. No bajé los ojos. Y por eso, en aquel mismo instante, Sigilda me odió con un odio que no era político. Era personal. «Es valiente», murmuró un cadete a mi izquierda. «Es estúpida», respondió otro. Y entonces, por la galería superior, apareció él. Cassiel Velron descendió la escalera de piedra con el uniforme negro de instructor, las manos enguantadas a la espalda, el cabello negro recogido en Mintinol, una cola baja, los ojos del color del hielo del río. Tenía 23 años. Era el alfa más joven en haber tomado el mando de la academia, y lo único que sabía de mí, por boca de Helvar, era que yo era el residuo de un traidor que tenía que ser barrido antes de su coronación. Cassiel pasó delante de la hilera sin mirarme. Habló a Sigilda como si yo no estuviera. «¿Es ella?» Sigilda asintió. «Es ella, Alteza». Cassiel hizo un gesto seco. «Que vista el uniforme. Que duerma en la barraca de las omegas tributarias. Que cumpla la ronda con los demás. Nada de tratos preferenciales». Después se volvió, sin haberme mirado nunca a los ojos, y subió la escalera de regreso. Yo apreté el puño. La marca de exilio en mi mano ardía con el sudor frío. «Bueno», me dije, «mejor así. Si no me ve, no me odia. Si no me odia, sobrevivo más». Y sobrevivir era, en ese momento, lo único que me importaba. Los primeros 6 días fueron una cadencia brutal. Despertar a las 5 con la campana de hierro. Correr 5 leguas alrededor de la muralla. Lavar las letrinas. Comer pan negro y sopa de huesos. Entrenar 2 horas con sable. Estudiar 3 horas táctica de manada. Practicar transformación parcial bajo la vara del instructor de combate. Caer sobre la litera al ocaso con los músculos tan agarrotados que me costaba quitarme las botas. Brenna, mi compañera de cama, no aguantó la tercera noche. La encontramos en el lavabo con las muñecas abiertas. La sacaron del patio antes del alba sin ceremonia. Nadie dijo su nombre. Su cama quedó vacía exactamente un día, y al amanecer del siguiente vino otra recluta a ocuparla, una huérfana del valle de Kirimar que no sabía leer ni escribir. Aprendí, en esos 6 días, que en Barkheim los muertos no contaban como pérdida, solo como vacante. Maylor me buscaba en el patio cuando podía. Compartíamos pan, a veces. Una vez me trajo un trapo limpio para el hombro magullado. «No te encariñes conmigo», le dije la tercera tarde. «Yo no voy a salir de aquí». Él me miró, sin reírse, y respondió: «Yo tampoco. Pero no quiero salir sin haber tenido al menos una amiga». Las palabras eran ridículas, casi infantiles, y sin embargo me cerraron la garganta tanto que tuve que beber agua para no llorar. En la 7ª noche llegó la orden. La leyó el sargento Volcar delante de toda la barraca de tributarias antes de apagar las lámparas. «Recluta Nereida Aeteris. Mañana al alba te presentarás en la capilla del hierro, vestida en blanco, sin armas, por orden directa del mariscal Helvar Crane, supervisada por el príncipe Cassiel Velron». Las otras reclutas se sentaron en sus camas. Una se persignó. Otra murmuró una oración a la luna. La huérfana de Kirimar me preguntó en susurros qué significaba. Le respondí con la única palabra que conocía: «Marca». A la mañana siguiente me bañaron, me vistieron de blanco y me llevaron descalza por los pasillos de mármol gris hasta la capilla del hierro, donde Helvar Crane esperaba con los brazos cruzados, el rostro como una piedra, y Cassiel Velron, a su lado, parecía un hombre al que habían empujado al borde de un acantilado. La capilla del hierro era un salón circular con techo abovedado y un altar de hierro forjado en el centro. Sobre el altar había un cuenco de plata lleno de sangre fresca de oveja y un punzón ritual con el mango envuelto en cuero negro. Helvar me indicó que avanzara. Avancé. La piedra estaba helada bajo mis pies descalzos. Helvar habló: «Recluta Nereida Aeteris, por la antigua ley de Barkheim,
Antes de su coronación, el heredero del imperio debe escoger entre las cadetes una consorte ceremonial cuya marca le acompañará durante el rito. Su Alteza, el príncipe Casiel Belrón, te ha designado a ti. No me sorprendió. Llevaba 7 años esperando una humillación así. Helvar miró al príncipe. Su Alteza, proceda. Casiel se acercó. Llevaba en la mano un guante de cuero negro que se quitó lentamente. Bajo el guante, sus dedos eran largos y blancos, y en la muñeca tenía una cicatriz fina, casi infantil, como hecha por el filo de un cuchillo de cocina. Me sorprendió mirar esa cicatriz. Me sorprendió pensar que aquel hombre, dentro del uniforme y la corona, había sido alguna vez un niño que se cortó con un cuchillo de cocina. «Quítate la capa del cuello», me ordenó. Su voz era baja, neutra, sin emoción. Me bajé la tela blanca hasta el hombro. El aire helado me erizó la piel. Casiel tomó el punzón del altar, lo mojó en el cuenco de sangre y se inclinó hacia mí. Y entonces, en ese momento que estaba previsto como una formalidad rápida, ocurrió lo que ni él ni Helvar habían planeado. Cuando sus dedos rozaron mi clavícula para sostenerme firme, mi piel reconoció a la suya. Fue como si un rayo me atravesara desde el lóbulo de la oreja hasta el talón. La marca de exilio en mi mano ardió. La habitación olió, de pronto, a tormenta, y los ojos de Casiel, que habían estado vacíos como hielo, se llenaron de luz dorada, esa luz dorada antigua que las viejas leyendas describen como el destello del vínculo. Soltó el punzón. El punzón cayó sobre el altar con un ruido metálico. «Alteza», dijo Helvar. Casiel respiraba como si hubiera corrido. Se apartó 2 pasos. Yo me quedé inmóvil. Sentí la sangre subiéndome a la cara, pero sentí también, debajo de la piel, una vibración que no había sentido nunca, un tambor que no era mío, un latido que pertenecía al pecho de él. La loba dentro de mí, esa loba a la que llevaba 7 años obligando a callar, levantó la cabeza por primera vez y aulló, no con la garganta, no con la voz, con el alma. Casiel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, el dorado había desaparecido. Volvió a ser hielo. Tomó el punzón, hizo el corte en mi piel con un solo movimiento limpio, untó el corte con la sangre del cuenco y trazó sobre mi cuello el signo de consorte, una media luna cruzada por una espada. «Hecho», dijo. «Maestro Helvar, podemos retirarnos». Y se fue, sin mirarme, sin tocarme una segunda vez. Pero yo, al volver a mi barraca con la marca todavía mojada sobre la clavícula, supe lo que él también acababa de saber. El protocolo se había roto. La luna había marcado a su pareja sin permiso del imperio. Y ahora los dos, él y yo, éramos un secreto que podía costarnos la cabeza. Volví a mi catre con la marca caliente bajo la túnica. La huérfana de Kirimar me miró desde su cama. Abrió la boca para preguntar. La cerró. Las otras tributarias hicieron lo mismo. Una marca de consorte, aunque ceremonial, era un sello que cambiaba el rango. Esa noche, en teoría, yo ya no era una recluta común. Era propiedad ritual del heredero. En la práctica, sabía, era un cordero más caro. Un cordero al que se le pone una cinta antes del sacrificio. Al día siguiente, Helvar Crane no apareció en la cena. Al siguiente tampoco. El sargento Volkar comentó, sin mirarme, que el mariscal había viajado a la capital. Yo entendí lo que no decía. Helvar había ido a hablar con el rey. Llevaba a la espalda lo que había visto en 1900. La capilla, el segundo en que Casiel había soltado el punzón. No era idiota. Sabía leer una piel erizada y un dorado que no debería estar ahí. Iba a presentar al rey una sospecha. La sospecha de que el vínculo de la luna había caído, sin permiso del imperio, sobre la peor combinación posible, el heredero del trono y la hija del traidor. Si esa sospecha cuajaba, Helvar podía pedir mi ejecución acelerada. Y Casiel, si quería seguir siendo heredero, tendría que firmarla. Pero Casiel hizo algo distinto. Mandó por mí. Al tercer día de la marca, 2 guardias me llevaron a la torre del oeste antes del amanecer. Subimos 200 escalones en espiral. Arriba había una sala con un escritorio de roble, una chimenea apagada, un mapa del imperio pintado a mano sobre la pared, y contra la ventana abierta, el príncipe Casiel Belrón sin su capa, solo con la camisa negra de instructor,
los brazos cruzados, los ojos como dos pozos. Cierren la puerta. Salgan. Los guardias salieron. Quedamos solos. Cassiel no se acercó. Yo tampoco. ¿Sabes lo que está pasando?, me dijo. No fue una pregunta. Asentí. Te marqué en la capilla con la intención de cumplir una formalidad y reunirme con mi padre en 3 semanas para la coronación. La intención era que en la noche de la coronación una sacerdotisa borrara tu marca de mi alma y al amanecer te ofreciera el cuchillo en el altar exterior, frente al pueblo. Eso fue lo que firmé hace 6 meses. Lo dijo sin un temblor en la voz, como si recitara una factura. Apreté las uñas en las palmas de las manos para no temblar. Yo sé, continuó, que tú lo sabías. Es la antigua ley de la sangre limpia. Lo sabe cualquier recluta que entra en Bargheim sabiendo leer. Asentí otra vez. Bien. Tragó saliva. Esa noche en la capilla, sin embargo, mi loba reconoció a la tuya. No estaba previsto. No es algo que yo deseara. Y en el momento en que dejé el punzón sobre el altar, Helvar lo vio. Hizo una pausa. Helvar ya está montando el caballo de... Regreso. Va a venir con una orden del rey para adelantar tu ejecución antes de la coronación. No después. Probablemente esta semana. Probablemente con una excusa. Intento de fuga. Agresión a una superior. Lo que se les ocurra. Bajé los ojos. La marca ardía. Entonces, dije con la voz más firme que pude. ¿Qué quiere de mí, Alteza? ¿Que me cosa la boca? ¿Que me arranque la piel del cuello con una piedra y la queme antes de que vuelva el mariscal? Cassiel cerró los ojos. Lo que quiero, dijo en Minnesotanism, voz tan baja que tuve que acercarme un paso para oírlo. Es decirte la verdad sobre tu padre antes de que el mariscal te mate. Por un momento, no respiré. Por un momento, todo el peso de 7 años, la sentencia, la cabeza rodando en el patio, la marca de exilio, el silencio de mi madre cuando le preguntaba qué había hecho mi padre. Todo aquel peso me empujó las rodillas hacia el suelo. Pero no caí. Me obligué a no caer. Levanté los ojos al príncipe y le dije: «Hable». Cassiel se apoyó en el Minseminton Tomb, escritorio como si necesitara apoyo. «Tu padre», dijo, «no entregó información al enemigo en la Guerra de las 3 Lunas. Helvar Crane fue quien la entregó. Tu padre lo descubrió. Lo denunció ante mi padre el rey. Y Helvar adelantó su jugada. Falsificó cartas, sobornó testigos, construyó la trampa en 1 semana. Mi padre, cansado, viejo, sin ganas de pelear con la mitad de su consejo, firmó la sentencia. Yo tenía 16 años cuando lo vi firmar. No moví un dedo. Llevo desde entonces, sin dormir más de 3 horas seguidas. Levanté la barbilla. ¿Por qué me lo cuenta ahora? Porque la luna acaba de demostrarme que pasé 7 años obedeciendo a un asesino. Mi voz salió cortante. La luna no demuestra nada. La luna es una piedra fría. Si lo sabe, Alteza, es porque siempre lo supo, y eligió callar mientras le convino. Cassiel se quedó muy quieto. Después, lentamente asintió. Tienes razón. Lo supe en parte. Lo sospeché siempre. No lo confirmé porque tenía miedo. Mírame a los ojos. Estoy diciéndotelo porque ahora soy yo el que está en el filo del cuchillo. Si Helvar logra hacer que mi padre acepte la teoría del vínculo prohibido, vamos a morir los dos. Tragué saliva. ¿Y entonces qué quiere? Aliarte conmigo, dijo. Solo hasta la coronación. Si llegamos vivos hasta esa noche, te juro por la sangre de mi madre que voy a leer en público la prueba de la inocencia de tu padre. Voy a quitarle a Helvar la mariscalía y voy a darte a ti, ante todos los lobos del imperio, una elección libre, quedarte conmigo, marcharte, lo que quieras, pero quiero que sea elección tuya, no del cuchillo. Lo miré por mucho rato. Mi loba dentro me decía que sí. Decía que aquel hombre olía a verdad. Decía que olía a temblor honesto debajo de la armadura. Mi cabeza, sin embargo, me recordaba que yo había visto rodar la cabeza de mi padre por el patio. ¿Cuál es la prueba?, pregunté. Hay una carta, dijo Cassiel. Tu padre se la envió a mi padre 3 días antes de su detención. En esa carta detallaba la traición de Helvar. La carta fue interceptada y archivada en el sótano sellado de la Torre del Hierro. Helvar la borró del registro oficial, pero no se atrevió a destruirla.
Una sacerdotisa que me debe la vida me dijo dónde está. ¿Y por qué no la ha sacado? Porque solo puede abrirla un descendiente directo de tu casa. La cerradura está sellada con sangre a Eteris. La carta está esperándote a ti desde el día en que murió tu padre. Sentí frío en la nuca. Y debajo del frío, sentí algo distinto, algo cálido, algo parecido al miedo bueno, ese miedo que tienen los lobos antes de cazar. De acuerdo, dije. Pacto. Hasta la coronación. Pero quiero algo antes. Cassiel inclinó la cabeza. Pide. Quiero un sable. Uno bueno. Uno que pueda matar a Sigilda Crane en el círculo si me obligan a duelarme con ella. Cassiel sonrió por primera vez en aquella habitación. Fue una sonrisa pequeña y triste. La sonrisa de un hombre que sabe que ha cargado demasiado solo durante mucho tiempo. Tendrás dos, dijo. Volví a la barraca con el sable corto escondido bajo el jergón. El sargento Volcar no me preguntó dónde había estado. Sus ojos, sin embargo, me siguieron. Sospechaba, pero no podía probar. Esa misma tarde Helvar Crane regresó a la academia. Lo oí porque tocaron la campana de honor cuando su caballo cruzó el portón. A la mañana siguiente, en el patio de armas, el mariscal subió a la tarima y leyó un edicto recién firmado. Por orden imperial, las reclutas tributarias del 17º curso entrarán en duelos selectivos a partir del próximo amanecer. La primera ronda enfrentará a la recluta Etheris contra la cadete Crane. Sable corto. Sin armadura. Hasta primera sangre o derribo total. El patio entero contuvo el aliento. Sigilda, a la cabeza de la formación, levantó la barbilla en una sonrisa fría. Yo, en mi puesto, mantuve la mirada al frente. Esa noche no dormí. Maylor, en el cambio de guardia, se coló en mi barraca con un pedazo de pan negro y una manzana. Voy a estar en la tribuna, me dijo. Pase lo que pase, te juro que mañana no estarás sola. Le agarré la mano un momento. Le dejé ir. Al amanecer me vistieron de gris recluta, me quitaron las botas, me dieron un sable común y me condujeron al círculo de duelos. Cassiel ya estaba sentado en la silla de instructor, con Helvar a la derecha. Ninguno de los dos me miró cuando entré. Sigilda esperaba en el otro extremo del círculo, con el cabello rubio plateado atado en una trenza guerrera, los pies firmes, la sonrisa abierta. Era 30 centímetros más alta que yo. Su sable corto brillaba como agua congelada. Tocaron la campana. Sigilda no esperó. Avanzó como una avalancha. El primer golpe me alcanzó el hombro y me lanzó 3 pasos atrás. El segundo me cortó la ceja. El tercero me hubiera abierto el costado si yo no hubiera recordado, en ese instante, la voz de mi padre. Una loba pequeña no se enfrenta a un oso. Una loba pequeña baila bajo el oso. Bajé el cuerpo. Rodé. El sable de Sigilda golpeó el suelo, y por una décima de segundo, el aire entre su brazo y su costilla quedó descubierto. Mi sable corto subió desde abajo y le mordió la axila. No la maté. No habría podido matarla, pero le abrí una herida limpia, larga, que escupió sangre roja sobre la grava negra. Sigilda gritó. Cassiel se levantó de la silla. Helvar se quedó muy quieto. La campana sonó 2 veces. Primera sangre. Empate de rango. Sigilda me miró con un odio que no había visto en ningún ojo humano antes. Esto no se acaba aquí, perra de Aetheris. Lo sé, le respondí. Y salí del círculo caminando, no corriendo, no cojeando, caminando, con la sangre de mi ceja goteando sobre la mejilla. Maylor, en la tribuna, tenía los ojos llenos de lágrimas. Helvar tenía las manos blancas de apretar el bastón. Cassiel, cuando pasé delante de él, dejó caer la mirada solo un segundo sobre mi rostro. En esa décima de segundo, le vi sonreír. Esa noche llegó la primera ronda de amenazas. Encontré una rata muerta, sobre mi catre, con la marca de exilio dibujada en su lomo con sangre. La huérfana de Kirimar lloró un rato. Yo la tiré por la ventana sin mirar. Al día siguiente, el caldo de la cena tenía un olor metálico que la huérfana de Kirimar notó antes que yo. Me arrancó el cuenco de las manos. No comas. No comas. Mi madre era cocinera. Esto huele a raíz negra. La raíz negra paraliza el corazón en 4 horas. Esa misma noche cambié de jergón con la huérfana, no por miedo de mí, sino para que ella durmiera lejos de la ventana donde alguien podía entrar a buscarme. Le di mi daga ceremonial debajo de la almohada. Si entran, gritas. No intentes pelear. Ella asintió.
Maylor empezó a turnarse conmigo en la guardia del pasillo. Cassiel no me llamó otra vez a la torre, pero 2 noches después encontré bajo mi almohada un trozo de papel doblado. Sótano sellado de la Torre del Hierro, tercera luna nueva. Yo te abro la puerta. Tú abres la cerradura. Quemé el papel. Aprendí, en esos días, que cada respiración era un préstamo. Aprendí que los lobos pequeños no duermen. La tercera luna nueva era dentro de 6 días. 6 días en los que Helvar Crane afiló su trampa y yo afilé mi paciencia. El segundo duelo me lo programó Helvar para el día anterior a la luna nueva, contra Sigilda otra vez, con sable largo, sin restricciones de campo, hasta derribo total o muerte. Era un mensaje. Me decía, antes de que llegues a ese sótano, vas a estar muerta o partida en 2. Esa mañana, antes del duelo, Maylor entró en la barraca con un pequeño frasco de vidrio. Aceite de hiedra de luna. No emborracha, pero adormece la garra cuando muerde. Si te corta vas a sangrar menos. Me bebí media gota debajo de la lengua. El gusto era amargo como el cobre. Salí al círculo. El patio entero estaba lleno. Era el segundo duelo. Todos los cadetes vinieron a verlo. Sigilda traía sable largo y armadura de cuero negra. Sus ojos estaban hinchados de odio. Cassiel estaba sentado, blanco como el papel, con cintos las manos crispadas sobre los brazos de la silla. Helvar estaba de pie a su lado con una sonrisa tan estrecha que parecía un cuchillo. Sonó la campana. Sigilda esta vez no atacó de frente. Me rodeó. Me probó. Me cansó con fintas. Yo bailé bajo el oso, como me había enseñado mi padre. Pero ella era más rápida que la primera vez, y traía un sable más pesado. En el segundo minuto me cortó el muslo. En el tercero me golpeó el hombro con el plano de la hoja con tanta fuerza que oí cómo me crujía el hueso. La grava negra se me llenó de sangre. Caí de rodillas. Sigilda alzó el sable a 2 manos para rematarme, y entonces, en ese instante, ocurrió lo que jamás se había visto en Barkheim. Cassiel Velron saltó al círculo. Su sable largo se interpuso entre el filo de Sigilda y mi cuello. El choque del metal contra metal sonó como una campana. Sigilda retrocedió un paso con la boca abierta. 100 cadetes se levantaron de las gradas a la vez. Helvar Crane se puso de pie con la cara enrojecida. «Alteza», dijo en voz alta y firme, «esto es una violación del protocolo de duelos. Su intervención invalida el círculo». Cassiel no le miró. Mantuvo el sable apuntando a Sigilda, no a ella exactamente, sino a la línea de aire que había entre Sigilda y yo. «El protocolo dice», respondió con voz controlada, «que el instructor puede detener un duelo si considera que la diferencia de fuerza pone en peligro la vida de una recluta marcada por el Imperio. La recluta Aetheris porta la marca de consorte. Su vida hasta la coronación es propiedad de la Casa Belrón. Y yo soy la Casa Belrón». Helvar abrió la boca para responder, pero no respondió. Yo, en el suelo, con el brazo torcido y el muslo abierto, comprendí lo que Cassiel acababa de hacer. Había usado la antigua ley de la consorte ritual contra Helvar. Helvar mismo me había puesto esa marca encima para humillarme. Ahora esa marca me protegía. Cassiel me había convertido, durante 3 semanas y un día, en sagrada. Helvar levantó la mano. «Asumo la maniobra de Su Alteza», dijo entre dientes, «pero anotaré el caso al rey». «Anótelo», respondió Cassiel. Después se volvió, se inclinó, me agarró por la cintura sin pedir permiso. Me levantó y me sacó del círculo en brazos delante de todos los lobos de Barkheim. La grava ya se estaba bebiendo mi sangre. Yo, contra su pecho, lo agarré por la solapa de la capa con la mano sana y le susurré al oído. «Va a costarle la corona, Alteza». «Lo sé», me respondió en voz tan baja que solo yo lo oí. «No me importa». Me llevaron a la enfermería de Barkheim. Una sacerdotisa anciana me redujo el hombro con un movimiento que me arrancó un grito que sentí cómo se me oxidaba en la garganta. Me cosieron el muslo con hilo encerado. Me pusieron paños fríos. Me dieron a beber un caldo amargo. Cassiel no entró. Se quedó en el pasillo, custodiando la puerta como un perro. A medianoche, cuando el dolor cedió lo bastante para que yo pudiera pensar, una sombra entró. No era Cassiel. Era Sigilda. Apareció en mi así. El umbral con la herida vendada en la axila, y los ojos llenos de algo que no era odio, sino algo más complicado. «Mi padre», me dijo en voz muy baja,
Me ordenó matarte en el círculo. Y yo, esta noche, en lugar de matarte, casi te maté. Hay una diferencia. Quiero que sepas que yo todavía no sé qué quiero ser. Sigilda salió antes de que yo pudiera responder. No volvió a aparecer en las siguientes 72 horas. Aquella visita, sin embargo, plantó algo en el patio. La hija de Helvar dudaba. Lo sabía la enfermería, lo sabían las cocinas. Bargheim, por debajo de las botas y de las campanas, también funcionaba como un nido de cuervos. Las noticias volaban entre cocineras, palafreneros y reclutas tributarias. Esa duda, antes de 48 horas, llegó al despacho de Helvar. Helvar, en respuesta, hizo dos cosas. Primera, retiró a Cassiel del mando del 17º curso, bajo el pretexto de que su intervención en el círculo había sido emocional y por tanto comprometía la imparcialidad. Segunda, envió un cuervo a la capital para anunciar al rey que el príncipe heredero había mostrado signos de un vínculo prohibido con una recluta marcada por la sangre del traidor Aetheris, signos suficientes para considerar la pertinencia de la coronación. Cassiel, sin mando y bajo observación, no podía moverse por la academia con la libertad de antes, pero podía mover a otros. Y a mí, en mi cama de enfermería, me llegó 2 noches después un mensaje envuelto en una rosa seca. Esta noche a la 1, por la ventana del lavadero. Maylor te conduce. La cerradura te espera. Esa noche, con el hombro vendado y el muslo cosido, me arrastré por el pasillo de la enfermería con los dientes apretados, salí por la ventana del lavadero, encontré a Maylor agachado bajo el alero con una capa oscura, y me dejé guiar por túneles de servicio, escaleras de servicio y bodegas húmedas que yo no sabía que existieran, hasta los pies de la Torre del Hierro. Cassiel nos esperaba allí, vestido, de cadete común para no ser reconocido, con una llave en la mano. Abrió la puerta del sótano sellado. Bajamos 20 escalones. En el fondo había un nicho de piedra con una caja de hierro forjado, sellada con una cerradura de pasta roja. Pasta endurecida hace 7 años. Sangre Aetheris. Mi sangre. Cassiel me ofreció su daga. No era la mía. Era la suya. Una hoja fina con el sello Belron. Me corté la palma. Apoyé la palma sobre la cerradura. La pasta roja se derritió, lentamente, en un olor a hierro caliente. La caja se abrió. Dentro había un único pergamino plegado en 4. Lo desplegué. La letra era de mi padre. Reconocí el trazo, el modo en que cerraba las G en bucle pequeño, la manera en que ponía la E como un huevo apretado, el modo en que dibujaba la Aetheris al firmar, 2 guiones por encima de la A, igual que me había enseñado a hacerlo a mí en los cuadernos de la infancia. Leí la carta entera en silencio. Decía esto: mi rey, mi amigo, mi señor. He descubierto en 1909 los registros del puesto fronterizo de Jovrek que el mariscal Helvar Crane vendió la posición de la Tercera Legión al ejército de Skarn en la víspera de la batalla de las 3 lunas. 1500 lobos de la legión murieron por ese acto. Adjunto las copias selladas de los pagos de Skarn a la casa Kran, conservadas por el escriba Erwin Volk, hombre honesto. Si esta carta no llega a tus manos, sabré por qué. Si llega, te ruego no firmar mi sentencia sin oír lo que cuento aquí. La luna sabe la verdad, y la verdad, mi señor, no muere con quien la dice. Tu siervo, Borjan Aetheris. Junto a la carta había 6 copias de pagos en oro firmadas con la rúbrica de la casa Crane, fechadas en los meses anteriores a la batalla. Levanté los ojos hacia Cassiel. Cassiel no respiraba. Maelor estaba blanco. Yo, en cambio, sentí en el pecho una rabia que no había sentido en 7 años. No era una rabia caliente. Era fría. Era una rabia que sabía esperar. Volveremos a sellar la caja, dije. Llevaremos la carta original con nosotros, escondida. Las copias de los pagos se quedan. Si esta carta sale de aquí esta noche, Helvar nos atrapa antes del alba. Cassiel asintió. De acuerdo. Plegué la carta en 4. La metí entre los pliegues del vendaje de mi muslo, donde nadie buscaría. Cerramos la caja. Cassiel la selló con una mezcla de cera y polvo de hierro que llevaba en una bolsita. Subimos los 20 escalones. Cerramos la puerta. Volvimos por los túneles. Antes de entrar de nuevo en la enfermería por la ventana del lavadero, Cassiel me detuvo un instante. Me agarró la muñeca,
suavemente. La marca de exilio en mi mano ardió debajo de su pulgar. Nereida, dijo, y mi nombre, dicho en su boca, sonó como algo que tenía 7 años de polvo encima y que volvía a la luz. Sé que no soy quien te dará la paz. Sé que vas a odiarme cuando todo esto pase, pero quiero decirte, antes de que pase, que la noche de la coronación, si Helvar consigue lo que quiere, voy a morir contigo. No quiero hacerlo solo. Lo miré. La luna nueva no daba luz, pero en la sombra del lavadero se le veían los ojos como 2 pozos de hielo. Le respondí con la verdad. No voy a odiarte, Cassiel. Voy a odiar a quien me obligó a dudar de ti. Me soltó la muñeca. Volví a mi cama. Dormí 2 horas y media. Soñé con mi padre, y soñé con la voz de mi madre diciéndome: corre, no corras, corre, no corras. Al amanecer la campana sonó, y todo Varheim despertó como si nada hubiera ocurrido. Helvar Crane, esa misma. Mañana, en el pasillo de instructores, se cruzó conmigo. Bajé la mirada. No iba a darle el placer. Pero al pasar a mi lado, él se inclinó apenas y me dijo en voz baja: hueles a sótano húmedo, Aeteris. Cuidado con los hongos. Sentí cómo se me erizaba la nuca. Lo sabía. No lo sabía con pruebas, pero lo intuía. Sigilda, de la otra punta del patio, me miró un segundo y volvió a apartar la mirada. Los 6 días siguientes fueron una guerra silenciosa. Helvar aceleró el calendario. Anunció que la coronación de Cassiel Belron, originalmente prevista para la última luna llena del año, se adelantaría 3 semanas y se celebraría en Varheim, no en la capital. Era una jugada brutal. En Varheim, Helvar tenía el control. En Varheim, el rey llegaría en el último momento y se rodearía de la guardia personal de la casa Crane. En Varheim, si me ejecutaba en el altar exterior antes de la coronación, podía hacerlo bajo el pretexto de purificación ritual, y nadie protestaría porque el ejército imperial estaba en otra punta del imperio. Lo entendí. Cassiel lo entendió. Maelor lo entendió. Sigilda, al parecer, también lo entendió. Porque, 4 días antes de la coronación, durante el descanso de la cena, se sentó frente a mí en la mesa de tributarias por primera vez. Las otras reclutas dejaron de masticar. Sigilda no me miró a los ojos. Habló en voz baja. Mi padre va a envenenarte mañana. No habrá duelo. Habrá un cuenco. Apreté la cuchara. ¿Por qué me lo dices? Sigilda, esta vez levantó la mirada. Porque no soy mi padre, dijo. Y porque, si dejo que te mate antes de la coronación, no voy a poder mirarme en un espejo nunca más sin verlo. Después se levantó y se fue. Las tributarias miraron al cuenco. Yo no comí. Aquella noche cambié de cocinera con Maelor. Comí lo mismo que él, en la mesa de cadetes, sin que se notara. Helvar, al día siguiente, me miró desde la tarima cuando salí del comedor viva. Su sonrisa, por primera vez, se rompió. La coronación se acercaba. 3 días. Cassiel me llamó otra vez a la torre del oeste. Esta vez no había guardias en la puerta. Esta vez Maelor montaba guardia al pie de la escalera. Esta vez, cuando entré, la chimenea estaba encendida. Cassiel me esperaba sin guantes, sin capa, sin uniforme de instructor, en una camisa blanca abierta en el cuello. Llevaba al cuello una cadena de hierro con un anillo de plata. Lo reconocí. Era el anillo de su madre, fallecida cuando él tenía 9 años. Nereida, me dijo, sin moverse del lado de la chimenea. No sé si llegaremos vivos a la noche de la coronación. Hicimos un plan. Vamos a leer la carta de tu padre en público durante la ceremonia, en el instante exacto en que mi padre el rey ponga la corona sobre mi cabeza. En ese instante, según el protocolo, la palabra del heredero coronado tiene fuerza de ley imperial inmediata, antes de que el mariscal pueda afirmar nada. Si pronuncio la inocencia de tu padre en ese momento, ningún consejo puede revocarla sin un nuevo concilio. Helvar, sin embargo, va a intentar matarnos antes de ese instante. Lo sabemos. Por eso quiero pedirte algo. No tienes que aceptarlo. Bajó la mirada al fuego. Después la volvió a levantar. Mi madre, antes de morir, me hizo prometer que solo daría este anillo a la mujer cuya loba reconociera a la mía sin que yo se lo pidiera.
Tu loba lo hizo. La mía también. No te lo doy como consorte ceremonial. No te lo doy como obligación. Te lo doy como ofrenda. Si llegamos vivos a la mañana siguiente, puedes elegir devolvérmelo. Puedes elegir tirarlo al río. Puedes elegir lo que quieras. Pero quería que esta noche solo, lo llevaras tú, no yo. Lo miré. Por fuera, no me moví. Por dentro, todo lo que había sido en 7 años, la huérfana, la marcada, la cadete tributaria, la consorte forzada, todo eso se reordenó como cuando un viento desordena un montón de hojas, y al pasar, las deja todas en otra dirección. Le tendí la mano. Me dejó caer el anillo en la palma. Me lo guardé entre la piel del cuello y la cadena interior de mi marca. No dije nada. No hacía falta. Cassiel cerró los ojos. Cuando los abrió, no quedaba hielo en ellos. Quedaba algo más limpio, algo más asustado, algo que se parecía a un hombre. Vete a dormir, me dijo. Mañana al alba comienza. Asentí. Antes de salir, me detuve en la puerta y le dije una sola frase. Cassiel, si mañana caigo, no caigas conmigo. La carta importa más que mi cuello. Cassiel sonrió con esa sonrisa pequeña y triste de la primera vez. Demasiado. Tarde. Nereida. Yo caí hace 3 semanas. Salí de la torre. Bajé los 200 escalones. Melor me dio una capa para volver. Esa noche dormí 5 horas seguidas por primera vez desde que entré en Bargheim. Soñé con un olivo bajo cuya raíz no había sangre, sino una raíz de oro. La noche siguiente fue la víspera. Bargheim se vistió de luto y de gala al mismo tiempo, como vestía la academia cada vez que llegaba el rey. Banderas negras y blancas, antorchas de hierro, trompetas que retumbaban en las murallas. Yo fui llevada esa noche, vestida otra vez de blanco, a una celda anexa a la capilla del hierro, donde, según el protocolo, una consorte ceremonial pasaba la víspera de la coronación en oración. La puerta se cerró con 2 cerrojos. Maelor, oficialmente, custodiaba el corredor de fuera. Cassiel, esa noche, no podía verme, porque el rey ya estaba en Bargheim y porque 100 ojos lo seguían. Pero a la 1, alguien tocó la puerta de mi celda con 3 golpes secos. No era Maelor. Maelor. Habría tocado 2. Me arrastré hasta la puerta. Pregunté. ¿Quién? La voz al otro lado fue baja. Sigilda. Le abrí. Sigilda llevaba una bandeja con un plato de pan, una jarra de agua y un cuchillo de hueso pequeño. Cerró la puerta detrás de sí. Mi padre, dijo, no va a esperar a la coronación. Mañana al alba, 1 hora antes del rito, va a entrar aquí con 2 guardias y va a estrangularte con una cuerda de seda, simulando que te has ahorcado por miedo. Después va a presentar al rey, en pleno rito, una supuesta confesión escrita por ti, reconociendo el vínculo prohibido con el príncipe y rogando perdón. Va a usar esa confesión para forzar a mi padre, el rey, a acelerar la condena de Cassiel. Me senté en el catre, pálida. ¿Cómo lo sabes? Porque me lo dijo a la cara hace 3 horas. Quiere que yo, su hija, sostenga la cuerda con él, para hermanar las casas de cara al rey. Levanté la barbilla. ¿Y vas a hacerlo? Sigilda apretó el mango del cuchillo de hueso. No, vine a sacarte. Maelor. Me espera al final del corredor con un uniforme de cadete. Vas a salir de Bargheim por la cripta antigua. Hay un caballo esperándote en el bosque norte. Cabalga toda la noche. Llega a la capital antes del mediodía. Busca al consejero Yeltenbrae. Dale la carta de tu padre. Él te llevará ante el rey antes de que mi padre llegue. Lo pensé un segundo. Solo un segundo. No. Sigilda parpadeó. ¿Qué? No voy a huir, Sigilda. Si huyo, tu padre va a presentar mi huida como confesión de culpabilidad. La carta solo tiene valor si la leo yo en voz alta delante del rey, de Cassiel, de Helvar, de toda la academia y de la diosa Luna, en el instante exacto del rito. Si huyo, mato a Cassiel. Cassiel va a morir por mí esta noche. No estás entendiéndolo. No me vine hasta aquí para huir. Sigilda apretó la mandíbula. Entonces vas a morir esta noche con la cuerda de seda a Eteris. Le sonreí. La primera vez que le sonreí. Y no fue de odio. No, porque tú no vas a sostener la cuerda. Y porque cuando tu padre entre por esa puerta con sus 2 guardias, vas a entrar tú detrás de él con el sable largo y vas a darle un único corte limpio.
Sigilda me miró largo rato. Después, dejó el cuchillo de hueso sobre el catre. «Madre Luna», murmuró. «Llevo 7 años queriendo darle ese corte, y nunca me he atrevido». «Te atreverás esta vez», le dije, «porque ya no eres su hija. Hace 4 días dejaste de serlo». Sigilda asintió. Salió de la celda. Cerró la puerta detrás de sí. Yo me senté en el catre. Saqué la carta de mi padre del vendaje del muslo. La leí en voz baja para mí misma. La doblé otra vez. La guardé entre la piel y la marca de consorte. Recé. No a la luna. Recé a mi padre. Vinieron antes del alba. Helvar entró primero. Detrás de él, 2 guardias con la cuerda de seda en las manos. La puerta se cerró otra vez. La celda olía a humedad, a piedra fría, a la cera derretida de la vela que se acababa. Helvar miró el catre vacío, y después me vio a mí, sentada en el suelo contra la pared opuesta, con las manos cruzadas sobre las rodillas. «Buenos días, Nereida», me dijo. Su voz era casi amable. «He venido a darte una salida digna». «Lo sé», respondí. «Sigilda me explicó tu plan». Helvar parpadeó. Vi el segundo exacto en que entendió. Pero ya era tarde. La puerta de la celda se abrió detrás de él. Sigilda entró con el sable largo desnudo. Y Maelor, detrás de Sigilda, entró con su propia hoja levantada. Los 2 guardias soltaron la cuerda y desenvainaron, pero Maelor era más rápido. El primero cayó con un corte limpio en el cuello antes de poder gritar. El segundo intentó retroceder y se enredó en la cuerda de seda en el suelo. Sigilda lo derribó con una patada. Helvar, en el centro de la celda, sacó su propio sable y se volvió hacia su hija. «Sigilda, Sigilda, mírame. Soy tu padre». Sigilda no contestó. Sigilda avanzó. Helvar paró el primer golpe, paró el segundo, devolvió el tercero. El sable de Sigilda y el sable de su padre cruzaron 3 veces el aire como 2 rayos. Yo, contra la pared, vi a Sigilda Crane convertirse, en esos 20 segundos, en lo que su padre había temido siempre que se convirtiera. Vi cómo Sigilda paró el 4.º golpe con la guarda, deslizó la hoja por el filo de su padre y le abrió la garganta de oreja a oreja con un solo movimiento limpio. Helvar Crane cayó al suelo con los ojos abiertos. Su sangre se mezcló con la sangre del guardia en las baldosas frías. Sigilda se quedó quieta 2 segundos. Después bajó el sable y sin mirarme, dijo: «Vámonos a la capilla. Tu marca ya empieza a arder». Era cierto. La marca en mi cuello, en ese segundo, había empezado a calentarse. Cassiel estaba caminando al altar. Sigilda me ayudó a ponerme la capa imperial del rito, la única vestidura permitida a una consorte ceremonial en la ceremonia de coronación. Una capa larga de seda blanca con bordados de luna en hilo plateado. Era pesada, era helada, parecía hecha para quien va al sacrificio. Y yo, esa mañana, la usé como uniforme de batalla. Maelor abrió la marcha. Sigilda caminaba a mi izquierda, con el sable envainado pero la mano en la empuñadura. Cruzamos el patio principal de Barkheim en el aire azul oscuro de antes del alba. Las trompetas ya estaban sonando en la torre central. El rey estaba subiendo al altar con el manto imperial. 100 cadetes, vestidos de gala, formaban un pasillo desde las puertas hasta el altar exterior. Una plataforma de piedra en el centro del patio donde, en pocas horas, Helvar Crane había planeado verme arrodillada y muerta. Cassiel ya estaba en el centro de la plataforma, vestido con el uniforme imperial completo, la capa de piel blanca sobre los hombros, las manos cruzadas a la espalda, el rostro tan pálido como la nieve recién caída. Cuando me vio entrar al pasillo, viva, sus hombros bajaron de una manera tan visible que el cadete más cercano se sobresaltó. La sacerdotisa anciana, la misma que me había reducido el hombro, esperaba al lado del rey con la corona en un cojín de terciopelo negro. 100 ojos giraron hacia mí. 100 bocas se abrieron al ver que no estaba muerta. La marca de consorte en mi cuello latía como un segundo corazón. Cassiel sonrió. Subí los 7 escalones del altar. Me arrodillé al lado de Cassiel, como exigía el protocolo. El rey me miró con curiosidad. «Padre», dijo Cassiel en voz alta, lo bastante alta para que el patio entero oyera. «Antes de la imposición de la corona, solicito el derecho de la palabra ritual del heredero. La consorte
Ceremonial tiene un documento que debe ser leído ante la diosa Luna y ante este reino antes de que yo acepte la responsabilidad imperial. El rey, sorprendido, miró a Helvar buscando confirmación. Pero Helvar Crane no estaba en su sitio. El sitio de Helvar Crane, en la primera fila, estaba vacío. La cara del rey, en ese segundo, mostró por primera vez que algo no estaba siguiendo el guión. «Procede», dijo. Yo, todavía arrodillada, saqué la carta del pliegue de la capa imperial blanca. La que no. Desplegué. Me levanté. Me volví hacia el patio. Y leí en voz alta, sin temblor en la voz, sin lágrima en los ojos, la carta de mi padre. Leí cada palabra. Leí el nombre de cada legionario muerto en la batalla de las 3 lunas. Leí los nombres de las fechas de los pagos. Leí la rúbrica de la Casa Crane en cada documento. Leí la firma final de mi padre, Borjan Eteris, leal hasta la última coma. Cuando terminé, el patio quedó en un silencio tan denso que oí el viento mover las banderas. El rey, en ese silencio, dio 2 pasos hacia mí. Su mano tembló. «Esa firma», dijo en voz baja, «es la de Borjan. Yo enseñé a escribirla». Yo asentí. «Mi padre te llamaba amigo, mi rey». El rey se volvió, lentamente, hacia el lugar vacío de Helvar Crane. «¿Dónde está el mariscal?» La voz de Sigilda Crane se levantó desde la primera fila. Clara, sin temblor. «Mi padre ha muerto esta mañana, Majestad, por mi mano, intentando estrangular a la consorte de Su Alteza el Príncipe en su celda. La sangre está aún, tibia en las baldosas de la Capilla del Hierro». El rey se quedó congelado un segundo. Después, lo único que hizo fue levantar la mano y declarar, ante la Academia, ante la sacerdotisa, ante la diosa Luna y ante cada bandera del imperio, bajo la palabra del heredero coronado y la mía propia, la casa Aeteris queda restituida en su título, en su honor, en sus tierras. El nombre de Borjan Aeteris queda lavado de toda mancha. Que se queme su sentencia ante esta plataforma antes del fin de la mie. Ceremonia. 100 cadetes se inclinaron a la vez en una sola ola. La sacerdotisa anciana, junto al cojín de terciopelo, lloró sin hacer ruido. Yo, sobre la plataforma, sentí 7 años de hielo derretirse en mi pecho como un río que vuelve a buscar su cauce. Pero la ceremonia no había acabado. El rey se volvió hacia Casiel. «Hijo, acepta la corona». Casiel se arrodilló frente a él. La sacerdotisa puso la corona de hierro y plata sobre su cabeza. El rey alzó las manos al cielo y pronunció las palabras antiguas. «Yo, Alwyn Belron, te abdico el peso. Tú, Casiel Belron, lo cargas». Casiel se levantó coronado. El patio se inclinó otra vez. Casiel, en lugar de avanzar al borde de la plataforma para hablar a su pueblo, se volvió hacia mí. Tomó mi mano izquierda, la mano marcada con las 3 barras del exilio. La levantó delante del rey y de la Academia. «Padre», dijo, «y vosotros, lobos del imperio. La consorte ceremonial es una figura ritual prevista para ser despedida la mañana, siguiente a la coronación. Yo, Casiel Belron, rey alfa del imperio de Cordal, no quiero despedir a esta mujer. La luna nos vinculó sin que ninguno de los dos lo pidiera, en una capilla en la que yo había aceptado matarla, y mi loba no se ha vuelto a callar desde aquel día. Si esta mujer, libre, sin marca de coerción, sin sentencia colgando sobre la cabeza, sin sangre por encima, me acepta hoy delante de todos vosotros, la nombro mi reina. Si no me acepta, le devuelvo Barheim, le devuelvo a Eteris, y le doy un caballo y un camino libre». 100 cadetes contuvieron el aliento. Yo tomé aire. Pensé en mi madre, atendiendo sábanas en el patio gris. Pensé en mi tía, abriendo la caja del sótano. Pensé en la huérfana de Kirimar quitándome el cuenco envenenado de las manos. Pensé en Maelor, en Sigilda, en mi padre. Pensé en lo que mi padre me había dicho la última vez que estuve a solas con él. La frase que repetí 7 años en silencio. Una omega que sabe a quien ama no necesita que nadie le diga lo que vale. Levanté los ojos hacia Casiel. «Acepto», dije, con 2 condiciones. El patio osciló como un campo de trigo bajo viento súbito. El rey padre frunció el ceño con una sonrisa pequeña y curiosa. Casiel inclinó la cabeza. «Pide». «Primero», dije en voz alta, «esta academia, Barheim, deja desde hoy de ser un mercado de muerte para reclutas tributarias.
No habrá nunca más una consorte ceremonial destinada al cuchillo. Si entras en Barheim, sales por 2 puertas, oficial. Del imperio o cadáver en duelo, no como ofrenda de altar. Cassiel sonrió. Despacio. Concedido. Segundo. Continué. Esta ceremonia se cierra aquí, ahora, conmigo a tu lado, no después en la capital. Que el pueblo del Valle del Irimón, mi pueblo, vea esta corona y vea esta mano antes de la noche. Que los hijos de las viudas de la Tercera Legión, mi gente, escuchen el nombre limpio de mi padre en sus mesas antes de cenar. Después tú y yo cabalgamos a la capital y empezamos a vivir como podamos. Pero hoy mi gente importa más que los protocolos. Cassiel asintió. Concedido también. Tomó mi mano, la levantó otra vez. Lobos de Cordal, dijo. Saludad a vuestra reina. El patio se rompió en un solo grito. Un grito que no era de gala. Era un grito sin entrenar, salido de la garganta misma. 100 cadetes gritaron mi nombre y el nombre de mi padre, y el nombre de Cassiel, y el nombre del imperio. Todo mezclado, todo a la vez, todo limpio. La sacerdotisa anciana puso, sobre mi cabeza, una corona, pequeña de plata sin piedras, una corona de consorte real, no de consorte ritual. La diferencia, en plata pura, pesaba menos que mi propia mano, pero, esta vez, encajaba sobre mi cabeza como si yo siempre la hubiera llevado. Lo demás de aquel día fue procesión. Cabalgamos. Cassiel a la cabeza con la corona de hierro, yo a su lado con la corona de plata, Maelor de capitán, vestido por primera vez como oficial de la casa Belrón, Sigilda a la retaguardia con un brazalete negro en el brazo, símbolo, de luto por la casa Crane caída. Detrás, una compañía de 100 cadetes a caballo. Cruzamos el valle del Irimón a media mañana. Mi madre estaba en el patio. Mi tía estaba en la puerta. La rueda de piedra del maíz seguía donde la había dejado 3 semanas antes. Mi madre, al verme bajar del caballo, no gritó, no lloró, no corrió. Se quedó quieta, con la cinta gris de mi pelo todavía sin recoger en el suelo, mirándome a los ojos como si quisiera asegurarse de que era yo. Le tendí las 2 manos. Le mostré la palma izquierda, la marca de las 3 barras, y la rama de espino seguía allí, pero, en el dorso de aquella mano, brillaba ahora un anillo de plata, el anillo de la madre de Cassiel, que él había deslizado en mi dedo durante el viaje. Mi madre miró el anillo, después miró mi cara, después puso la mano sobre mi mejilla, con la palma callosa de molinera, áspera y caliente. «Estás aquí», me dijo. «Estoy aquí, madre. Tu padre te ve». Lo sé. Mi tía detrás de ella lloraba sin hacer ruido. Cassiel, todavía a caballo, 3 pasos atrás. Esperaba. No interrumpió. No exigió saludo. Sabía que aquellos minutos no eran del imperio. Eran de la casa Eteris reabriendo su puerta. Cuando entré al patio, encontré, junto a la rueda de maíz, una tumba. Era una tumba sin lápida, sin cruz, sin flores. Una pequeña pirámide de piedras del río, apenas elevada. La mía la había hecho mi tía con sus propias manos 7 años antes, sin nombre, porque la sentencia imperial prohibía marcar la tumba. De un traidor. Saqué el sable corto que Cassiel me había dado en Barheim. Lo apoyé contra las piedras. Saqué mi daga ceremonial, la que mi tía me había mostrado la primera noche, la que mi padre había tallado en hueso con sus manos. La clavé en lo alto del montículo. «Padre», dije en voz alta, «tu nombre vuelve a la piedra. Te traigo a casa». Cassiel, todavía a caballo, bajó del caballo entonces. Se descubrió la cabeza. Se arrodilló frente a la tumba. 100 cadetes detrás de él se arrodillaron. También, Sigilda Crane, hija del hombre que había mandado matar a mi padre, se arrodilló también. El valle del Irimón vio aquello aquella mañana. El valle lo recuerda todavía. Esa noche dormí en mi propia cama, en la villa del Irimón, con la corona de plata sobre la silla y el anillo de la madre de Cassiel en el dedo. Mi madre durmió en su cama. Mi tía durmió en la suya. La huérfana de Kirimar, a la que mandé buscar antes del ocaso, durmió en la cama vacía que había sido la mía 7 años. Cassiel durmió en el establo, sobre paja, porque dijo que no quería entrar en la casa de mi padre sin pedir permiso. Lo hizo formalmente al amanecer. Le abrí la puerta. Le serví agua de pozo. Le dije, «Bienvenido, Cassiel Belrón, rey alfa del imperio de Cordal, a la casa Eteris».
Él se inclinó, no con la inclinación del protocolo, sino con la inclinación verdadera del agradecimiento. Bebió el agua. Después salimos al patio. Ya teníamos caballos preparados para la capital. Llegamos a la capital 3 días después. La capital nos recibió con la sorpresa de quien creía haber asistido a una ceremonia normal de coronación a distancia y descubría, por los heraldos, que el mariscal Helvar Crane había muerto, que la casa Aetheris había sido restituida, que el nuevo rey Alfa traía a su lado a una reina con sangre antiguamente declarada traidora. Las cortes pequeñas tardaron unas semanas en digerirlo. Algunas casas menores escupieron en privado. Algunas otras, las que habían perdido hijos en la Batalla de las Tres Lunas, lloraron en la plaza. Cassiel y yo, en los meses siguientes, hicimos lo que sabíamos hacer. Limpiamos los registros del imperio, limpiamos la mariscalía, nombramos a Maelor Drust, comandante general del nuevo Cuerpo de Hierro, con la condición de que ningún recluta tributario volviera a entrar en Vargheim como pieza de sacrificio. Maelor aceptó. Sigilda Crane no quiso título ni casa. Se cortó el cabello plateado a la altura del cuello, se vistió de gris, se marchó a la montaña del norte y pasó 2 años cuidando a las viudas de la Tercera Legión. Volvió después a la academia, como instructora de honor. Cuando la veo hoy, en los pasillos de Vargheim, me inclino antes que ella. Ella, siempre, me devuelve la inclinación. A la huérfana de Kirimar la nombré dama de cámara de mi madre. Aprendió a leer en 6 meses. Aprendió a escribir en otros 4. Hoy lleva el archivo de la casa Aetheris con la firmeza de quien ya sabe lo que cuesta perder un nombre. Pasaron 3 años. 3 años y 2 lunas. Una mañana de primavera Cassiel se despertó con la marca de consorte de mi cuello brillando bajo sus dedos. Y supo, sin que yo se lo dijera, que la primera hija de la nueva casa Belron Aetheris venía en camino. Le pusimos el nombre de mi madre, Mariena. La pequeña Mariena heredó los ojos verdes grises de la casa Aetheris y el cabello negro de la casa Belron, y aprendió a caminar persiguiendo las plumas de un cuervo doméstico que Maelor le regaló en su primer cumpleaños. Mi madre se mudó al palacio. Mi tía se quedó en la villa de Lirimon, porque dijo que las casas viejas, si se quedan vacías, mueren. Cassiel y yo cabalgamos al valle a verla 2 veces al año. Vargheim cambió también. Nunca borramos el círculo de duelos, porque la grava negra había bebido demasiada sangre como para fingir que no había existido. Pero, alrededor del círculo, plantamos un anillo de robles jóvenes que con los años crecieron en silencio sobre la piedra. Hoy, cuando un cadete cruza el patio principal, ve un círculo cerrado por árboles, no por arcadas. Los duelos siguen, pero ya no se hacen con sable contra recluta tributaria, sino con vara de roble entre cadetes del mismo año, y con instructor presente, y con la regla simple de Cassiel pronunciada el primer día de cada curso. En este círculo no muere ningún recluta. En este círculo se aprende a parar el golpe del propio orgullo. Los cadetes lo aprenden de memoria. Algunos lo creen al primer día, otros lo creen el último, pero acaban creyéndolo todos. Una mañana de invierno, hace 6 meses, Mariena, mi hija de 2 años, entró en el salón del trono con una pequeña daga de madera en la mano. Era un regalo de Maelor. Mariena, sin decir una palabra, se subió a las rodillas de su padre y con la daga de madera le golpeó suavemente el pecho. Cassiel, ese día, llevaba la capa de uniforme de viaje, porque estábamos a punto de cabalgar a Vargheim para la apertura del curso. Mariena le dijo con la voz pequeña de los 2 años: «Papi, no caigas». Cassiel la abrazó tan fuerte que la dejó sin respiración. Cuando ella se desenredó de la capa, riendo, Cassiel me miró desde el sillón con los ojos llenos de aquella misma luz dorada que se le había encendido la primera vez bajo la palma mía, en la capilla del hierro. No me dijo nada. No hacía falta. Yo asentí. Le tomé a Mariena en brazos. La acerqué a la ventana del salón. Le mostré, sobre los tejados del palacio, el cielo bajo y gris, los cuervos, negros volando entre las torres. Le dije al oído, no por la lección, sino para tenerlo dicho: Mariena, si una mañana ves cuervos imperiales bajar sobre nuestro patio, tú no corres, tú no huyes, te quedas firme y miras. Mariena, sin entender,
Me sonrió con todos los dientes que ya le habían salido. Cassiel, detrás de mí, me apoyó la palma sobre la nuca y me besó la marca de consorte que seguía allí, intacta, viva, latiendo. A veces, en las noches en que la corona de plata pesa más de lo normal, salgo al jardín alto del palacio y me siento sobre la piedra fría de la balaustrada y miro hacia el este, hacia el valle del Irimón, hacia la villa donde mi madre todavía está, hacia el olivo bajo, cuya raíz mi padre fue ejecutado. Pienso en la huérfana de Kirimar leyendo legajos. Pienso en Sigilda inclinándose ante mí en los pasillos de Varkheim, su cabello plateado ahora corto. Pienso en Mylor entrenando a un grupo de reclutas pequeños con vara de roble. Pienso en la cinta gris que se me soltó, del pelo aquel día de octubre, hace casi 4 años, cuando los cuervos imperiales bajaron sobre la casa de mi madre. Pienso en aquella loba, dentro de mí, que aulló por primera vez bajo la palma del príncipe en la capilla del hierro. Y entiendo, esas noches, que esa loba fue siempre yo. No me la dio Cassiel, no me la dio la luna, no me la dio la marca de consorte. Esa loba estaba siempre dentro de mí, esperando a que la huérfana, la marcada, la tributaria, dejara de obligarla a callar. Cassiel. Solo fue, esa mañana en la capilla, el primer hombre en oírla. Lo demás lo hice yo. Mi padre tenía razón. Una Omega que sabe a quién ama no necesita que nadie le diga lo que vale. Una Omega que sabe quién es. Además, no necesita ni siquiera el amor para sostenerse. El amor es regalo, no andamio. Yo aprendí esta diferencia en Varkheim, en una celda de piedra fría, frente a un mariscal con una cuerda de seda en la mano, y la enseño cada vez que entro en la academia, una vez al año, en la ceremonia de apertura del curso. Los cadetes nuevos, en formación, me ven cruzar el patio con la corona de plata. No bajan la mirada. No la bajen nunca. Esa es la primera lección. Cassiel todavía duerme con la mano sobre mi cintura. Todavía me llama Nereida cuando estamos solos. Y reina solo cuando hay testigos. Todavía, al despertar, me besa la marca de consorte. Ese sello de media luna cruzada por una espada que un día fue una sentencia, y ahora es un nombre. Todavía, alguna vez, le veo en los ojos aquel dorado breve que se encendió por primera vez delante del altar. Y cuando lo veo, le tomo la mano izquierda, esa mano de la cicatriz infantil, y se la aprieto contra la mía hasta que se ríe, porque ya no nos manda nadie, porque las 2 manos, ahora, viven en el mismo patio. Y sin embargo, no quiero terminar mi historia hablando de mí, la termino hablando de mi padre. Borja Neteris fue, en los registros antiguos del imperio, un mariscal de 42 años con 18 campañas en la frontera y 1500 hombres salvados de la matanza de Skarn. Fue, en mi memoria, un hombre alto que olía a cuero y a pino, que me enseñó a sostener una daga antes que un cuchillo de mesa, que me dijo, una sola vez, antes de que vinieran a llevárselo: Nereida, las palabras que valen son las que aguantan 7 años de silencio. Yo, durante 7 años, me obligué a no pronunciar su nombre en voz alta, porque la sentencia imperial castigaba con azotes la mención del traidor. Pero, dentro de 1900, mi cabeza, repetí su nombre cada noche antes de dormir. Borja Neteris, Borja Neteris, Borja Neteris, por 1500 voces enterradas en Skarn, por mi madre con la cinta gris suelta en el patio, por la hija que ahora le sirve mi mesa, la pequeña Mariena, que pronuncia el nombre de su abuelo con todas las letras. Le pido a la luna pocas cosas, pero la noche que enterramos definitivamente, en el panteón Belrona Eteris, la sentencia quemada de mi padre, le pedí a la luna una, que ninguna otra hija de Cordal volviera a tener que esperar 7 años para decir el nombre de su padre en voz alta. La luna no responde. La luna nunca responde. Pero los hechos, a veces, sí. Varkheim ya no fabrica consortes ceremoniales para el altar. El círculo de duelos está rodeado de robles. Mylor entrena a niños pequeños con vara de roble. Sigilda Crane se inclina ante mí en los pasillos. La pequeña Mariena duerme cada noche debajo de un retrato pequeño de su abuelo, pintado por mi tía con los recuerdos de mi madre, en el que Voran sale con su uniforme de la Tercera Legión y con esa media sonrisa suya que ya nadie podrá borrar. Mi nombre es Nereida Aeteris.
Soy reina alfa del imperio de Cordal por elección, no por sangre. Soy hija del mariscal Borjan Aeteris, leal hasta la última coma. Soy mujer de Casiel Belron, que se atrevió a saltar al círculo cuando ningún protocolo se lo permitía. Soy madre de Mariena Belron Aeteris, que probablemente, dentro de 20 años, gobernará este imperio.